representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes. Este miércoles 21 de octubre del 2020. Bienvenidos al programa Andrés Velázquez Contigo. Un programa que llega a ustedes a través de la Casa que Vence al Silencio, Radio Caracas Radio, y que pueden presenciar, ver y escuchar a través del canal YouTube rcr750.com o por Periscope y vía Twitter también por @RCR750. Un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, César Umbría en la producción y José Gregorio González en los controles. El programa de hoy, Andrés Velázquez Contigo, contará con la participación del diputado Américo de Gracia, quien se encuentra en el destierro en Italia, cosa que no le ha impedido estar sumamente activo en la defensa de la causa de la liberación nacional de Venezuela, y nuestra compañera Andrea Tavares desde Caracas. Saludos, Luis, saludos a toda la audiencia y a todo el equipo de Radio Caracas Radio. Saludos a Américo, ¿estás con nosotros al aire? Sí, efectivamente, muchas gracias Luis Trincado, a Radio Caracas Radio, a Jaime Nestares, a Andrea Tavares por compartir con nosotros micrófonos allí en los estudios y bueno, y por supuesto siempre pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Sí. Saludos, Américo. Cuando los compañeros de la producción me decían, Luis, el tema de hoy, digo, bueno, yo creo que van a ser los temas de hoy. Hay un tema general que tiene que ver cómo enfrentamos a esta tiranía en esta circunstancia, un análisis situacional del momento político, pero aquí vamos a tener que hacer maravillas para tratar de rendir el tiempo, para tratar temas y preguntas que se hace la ciudadanía, el común de los ciudadanos, con respecto a cómo es ese tema de la continuidad de la Asamblea, de la actual Asamblea Nacional, único ente legítimo, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no hemos hecho ya. ¿Qué sucedió en Bolivia? Porque no es poca cosa. Y todo esto en un ambiente donde se está el mundo, no solamente Venezuela, está pendiente de los resultados electorales de Estados Unidos, donde por cierto no es que van a ser el día 3 de noviembre. 3 de noviembre arranca oficialmente como una fecha, pero ya hay estados de los Estados Unidos donde los electores han empezado a votar por diversos sistemas, entre otros el sistema de votación por correspondencia. El tema de la consulta propuesta por el presidente Guaidó. Digamos que hay algunos artífices de la consulta, pero digamos que es una propuesta de la Asamblea Nacional legítimamente aprobada mediante un acuerdo, y yo lo llamo la consulta Guaidó en el sentido de que el presidente interino abraza esa herramienta de consulta al pueblo venezolano. Cómo enfrentar lo del fraude del 6 de diciembre, que ya está derrotado políticamente, y cómo lo terminamos de derrotar también efectivamente en lo electoral. El episodio que nos viene por encima del 5 de enero, que es un episodio, no es el fin del mundo, no es el apocalipsis, es una fecha más, pero que habrá que saber enfrentar, y cómo elaboramos y construimos un gobierno de emergencia. Son anotaciones inclusive sugeridas por el propio compañero Américo de Gracia y también compartidas por la compañera Andrea Tavares, porque no es poco lo que se está jugando en este momento, donde además hay un montón de factores, Américo, hay un montón de factores, Andrea también, que están jugando primero a la desmoralización de la gente, a inducirnos la derrota. Ya no solamente Maduro y el G2 cubano
y todos sus aliados, quienes quieren inducir a la población venezolana a un efecto de derrotismo completo para tirar la toalla. No queda otro remedio que ceder ante el secuestrador. No vaya a ser que pase algo malo, como si lo que estuviera pasando durante estos 20 años no fuese una tragedia en sí. Vamos a escucharnos y vamos a afrontar, Américo. Siempre dicen que las damas primero, pero digamos que aprovechando que la conexión más lejana es con allá donde tú te encuentras, me gustaría que nos hagas un enfoque, y Andrea, con esa capacidad de síntesis que tiene y de analizar nuestros comentarios, nos apoya. Buenas tardes, Américo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los oyentes, bueno, y ahora televidentes por vía de internet de Radio Caracas Radio, y por supuesto Andrea, por este paréntesis en el que podemos conectarnos con los venezolanos dentro y fuera, en el incilio y en el exilio. Los venezolanos estamos justamente pendientes de todo lo que ocurre dentro y en el entorno a nuestro país, y que tiene que ver con el presente y con el futuro de la nación, y que por supuesto no son cosas menores las que están ocurriendo. Pero una de las cosas que quiero en principio apuntalar es que la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela antecede a todos esos acontecimientos que tú acabas de señalar como antesala o como preámbulo. Antecede a lo que ocurrió en Bolivia, antecede a lo que ocurrió ya en Argentina con Macri, antecede a lo que puede ocurrir con el inquilino de la Casa Blanca, antecede ante el fraude del 6 de diciembre, que ya es un fraude cantado y derrotado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, antecede a lo que puede ocurrir el 5 de enero. O sea, nada de esto nos puede tomar desprevenido a los venezolanos. Los venezolanos tenemos ya antídotos y vacunas contra cada uno de esos males que pretende inocular de manera inocua en estos momentos tanto el G2 cubano como el régimen de Nicolás Maduro. Y eso lo digo como anticipo a todo lo que puede venir, porque la gente, el régimen suele siempre anteponer que, bueno, ¿y qué pasa que ahora ganó Evo? No ganó Evo. ¿Qué pasa si el fraude, si ocurre lo del 6 de diciembre? Bueno, ¿y qué pasa? O sea, si no nos derrotó ni nos desanimó el fraude cometido presidencialmente el 2018, ¿por qué nos va a derrotar anímicamente el del 6 de diciembre parlamentaria? ¿Qué vale más, una elección presidencial o una elección parlamentaria? ¿Qué es lo que estamos pidiendo los venezolanos? En consecuencia, no nos puede venir a cantar una derrota a esto. Mira que las cosas cambian si gana fulano o sutano en la Casa Blanca. ¿Y es que acaso nuestra lucha comenzó con Trump o con Biden? ¿O es que acaso nuestra lucha comenzó con Juan Guaidó en la Asamblea Nacional o el 5 de enero del año 2021? Nada de eso nos puede venir a nosotros a sorprender. Y por supuesto, nuestra intención, nuestra tarea, nuestra misión es desarticular todas estas artimañas y estas, digamos, estos matrices de opiniones y, digamos, terrenos minados que pretende sembrar el régimen de Nicolás Maduro con el G2 cubano. Nada de esto nos puede a nosotros tomar desprevenido. Los venezolanos estamos, como se dice allá en mi pueblo, en Upata, curados en salud ante todos estos eventos. Y por supuesto, y yo insisto en esta tarea, de que sí hemos avanzado y hemos avanzado bastante.
haber descalificado, haber desmontado, haberle quitado popularidad al régimen de Nicolás Maduro y de Chávez, haberlos desbancado del apoyo popular, haberlos deslegitimados en el ámbito en el escenario de origen, o sea, la legitimidad de origen. ¿Cuál es la legitimidad de origen? La legitimidad de origen es la que te da un proceso electoral. Bueno, ya lo perdieron no ante nosotros, ante la comunidad internacional en el 2018. Maduro ya no es presidente, no para los venezolanos, que seguramente no lo fue nunca, sino para la comunidad internacional. Maduro no es presidente desde el año 2018. La legitimidad de origen la perdió con la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La perdió cuando le pusieron precio a su cabeza por narcotraficante. Le pusieron precio a la cabeza de Chávez por narcotraficante con 15 millones de dólares. No, a Maduro se la pusieron. Eso es un avance que hemos hecho y que hemos logrado los venezolanos, y no de gratis. Eso nos ha costado destierro, nos ha costado torturas, nos ha costado muertos, nos ha costado presos, nos ha costado exilio, nos ha costado diáspora, nos ha costado hambre, nos ha costado escasez en gasolina, en gas, en electricidad, en comida, en medicina. O sea, todo eso ha tenido un precio altísimo que hemos tenido que pagar todos y cada uno de los venezolanos. Ahora, eso no es ni para animarnos ni para desanimarnos. Eso es simplemente para situarnos en el momento en el que estamos luchando aquí y ahora. Y por supuesto, en las circunstancias que nos vienen, que son más difíciles, que son más fáciles, que son más generosas o menos generosas, que cuenta con el respaldo y el apoyo de algunos factores que se dicen llamar de la oposición, seguramente. Y eso siempre lo vamos a contar y siempre va a existir. Eso no es absolutamente tampoco nada nuevo bajo el sol. Eso ha existido a lo largo de la humanidad. Y por eso se impone entonces una realidad que es la que nosotros queremos tratar de ayudar a construir a través de este programa. Fíjate tú, Américo y Andrea, precisamente en este orden de ideas y ante este cuadro que perfectamente delimita en qué tablero estamos, cuál es el terreno y el territorio que estamos pisando, que nos pone un cable a tierra, la realidad, superando todos los prejuicios, superando los temores, superando lo que el régimen quiere que compremos y los colaboracionistas que tiene el régimen en el seno de la oposición quieren que compremos. Frente a eso, hay una propuesta realizada ya hace 3 meses y medio, 4 meses por la causa R, que ha venido ganando terreno, que era que frente al fraude evidente que se veía venir desde hace más de 4 meses, nosotros estábamos explicando que el único ente legítimo de origen y legítimo de desempeño que queda, y además es reconocido por la comunidad internacional libre, por los países libres, por los países democráticos, es la Asamblea Nacional y sus derivaciones, en este caso la presidencia interina de Juan Guaidó. Y que por lo tanto debía, ante la carencia que habrá el 5 de enero de una asamblea legítimamente constituida y además legalmente votada o elegida por el pueblo, lo que había que hacer era sencillamente mantener la continuidad constitucional y la continuidad de ejercicio de esta asamblea legítimamente constituida, por el vacío que significa que el 5 de enero, salvo esta asamblea, no habrá una asamblea legítima elegida libremente por el pueblo. Ante ese hecho, me gustaría, Andrea, cuando regresemos del primer corte de este programa, que nos analices el por qué hicimos la propuesta, cómo va avanzando y cómo además ha venido ganando terreno al punto de que ya prácticamente
nosotros seguimos insistiendo, es una continuidad necesaria que ya en el mundo entero hay gente, hay instancias, hay parlamentarios, hay que la están apoyando y sustentando. Ya regresamos de este corte y Andrea Tavares con este tema. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa Andrés Velázquez Contigo, junto al diputado Américo de Gracia y a nuestra compañera Andrea Tavares. Andrea, te había dejado una pregunta en el aire anteriormente sobre el tema de cómo va lo de la continuidad de ejercicio de esta Asamblea Nacional Legítima frente a los pasos que piensa dar la dictadura de tratar de imponer un fraude de una supuesta nueva Asamblea Nacional que ya cuenta con el pueblo venezolano. Mira, lo primero que necesitamos que la gente se ubique en el momento y en el contexto en el que nosotros estamos. Nosotros no estamos en una democracia. Entonces, a partir de ese momento, entendiendo que estamos en dictadura, cualquier argumento dirigido a que hay mecanismos legales y la continuidad constitucional está en contra de la Constitución y del mandato de los 5 años del poder legislativo y todo aquello, si nosotros estamos claros en el contexto, no estamos en democracia, nosotros tenemos una ruptura del hilo constitucional y en consecuencia, y además para eso fue que nombramos este interinato, en consecuencia nosotros debemos desarrollar las acciones políticas que por supuesto estén dentro del marco legal, pero que no se pueden restringir a un tema de que, bueno, los factores, digamos que como que si la Constitución tuviera en plena vigencia. Entonces, porque la continuidad constitucional es un mecanismo que en el fondo la misma Constitución, en distintos artículos como el 233, el 333, el 350, nos da a nosotros los instrumentos legales para que nosotros ejerzamos todas las acciones pertinentes que permitan restablecer ese hilo constitucional. Para nosotros en este momento, en esta lucha de resistencia y de tratar de generar esa tarea, tenemos un bastión, tenemos un poder, el único poder legítimo que hoy conserva la República, que es la Asamblea Nacional, que fue elegida por una mayoría abrumadora, no fue sacada de ningún frasco de nada, y en definitiva, esa legitimidad está otorgada por la soberanía popular.
Y esa legitimidad que ha sido bombardeada, atacada, que ha intentado ser disminuida por distintos flancos desde la dictadura, ha logrado sobrevivir precisamente por esas acciones políticas y esas decisiones políticas, con sus errores o no, pero que en definitiva han permitido la supervivencia de ese bastión. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este momento político? Bueno, está la opción de algunos, que es la cohabitación, es decir, dejemos la lucha a un lado, vámonos los que no queremos estar aquí, nos vamos, y que cohabiten aquellos que desean y están dispuestos a cohabitar con la dictadura y a aceptar que nuestro territorio siga siendo dirigido por fuerzas externas y que las decisiones de esta república se tomen fuera del territorio de la república. Y está la opción del único poder legítimo que ha sobrevivido, que es darle continuidad a ese espacio de legitimidad para seguir avanzando en el restablecimiento de la Constitución. Es por eso que hablamos de continuidad constitucional. En el documento de la causa R están, porque además fue trabajado por abogados, acompañados con nuestro compañero José Ignacio Guedes, que también es jurista, pero además hay un pronunciamiento de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela que explica ampliamente los elementos jurídicos que permiten dar esta continuidad constitucional. Además hay jurisprudencia, es decir, hay antecedentes tenemos que seguir avanzando en restablecer el hilo constitucional. Sabemos que los países que han apoyado esta lucha de Venezuela están conscientes de que esta es la única ventana legal y legítima que tiene el país y estarán apoyando que se han pronunciado ya previamente. Y eso es importante porque el hecho de que ellos se hayan pronunciado previamente es un mensaje, porque van a estar formando parte de un régimen forajido y de un régimen que está violentando la legalidad, el principio de legalidad, el principio de soberanía popular. Fíjate, sobre ese tema, Américo, de cómo va lo de la continuidad, precisamente lo que más llama la atención no es tanto la propuesta en sí, que está plenamente justificada y que además está dentro de un marco lógicamente comprensible. Pero pareciera, y nosotros vamos a tener que ir al corte en 2 minutos, pero sí quiero poner un cuadro para lo que te voy a consultar, democráticos, que están ya de una vez negando la posibilidad de que se ejerza esa continuidad de la Asamblea Legislativa, que pareciera que les conviene un borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, no estamos de acuerdo con las sanciones, no sé qué, no sé cuánto, es decir, quisieran enterrar a un gobierno interino que por ahora está siendo culpabilizado de gente que pareciera que le gusta esa propuesta de ley supuestamente antibloqueo, que quisieran meterse en algunos negocios. Que tratemos de entender cuando regresemos de este segundo corte, por qué esa propuesta de la continuidad tiene algunos adversarios, aparte del régimen, por supuesto, que nunca va a estar de acuerdo con eso, pues, pero que ya derrotado tratará de jugar a seguir presionando a algunos sectores aparentemente democráticos para que aquí no haya pasado nada, que toda esta lucha que hemos estado desarrollando arranque nuevamente de cero. Vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente contigo en tu Américo. Dejé una interrogante en el espacio anterior. ¿A quiénes no les conviene? No estoy hablando de quiénes pueden estar en contra, porque puede haber ciudadanos que legítimamente no les guste la idea o legítimamente no conozcan muy bien el fondo de la propuesta y la rechacen a priori. Pero hay sectores que verdaderamente ya han manifestado no gustarle. ¿A quiénes perjudicaría? Ególatras. A los ególatras como Enrique Capriles y María Corina Machado. En esto yo no me quiero andar por las ramas porque la situación es extremadamente grave y por eso yo reto a Primero Justicia a que fije posición en relación a la continuidad constitucional. No se puede esconder tras bastidores. Hay una responsabilidad intrínseca con el país. Hay una responsabilidad con Venezuela por encima de las egolatrías y de los narcisismos. Y eso tenemos que ponerlo en blanco y negro. Y por supuesto, nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela. Los intereses personales nos coloca en una situación de desventaja. Y por eso tengo que ponerle nombre y apellido. María Corina Machado y Enrique Capriles. Y por eso tiene que ponerse quiénes son los que están en contra de la continuidad constitucional. No se trata de favorecer a Juan Guaidó, apoyando y reforzando, porque aquí se trata de que lo que no favorece la continuidad constitucional favorece a Nicolás Maduro. Así de simple. Lo otro es artificio leguleyo y es artificio vamos a decir, narcisista, a los que están de acuerdo con los bonos buitres, aquellos que quieren sacarle los ojos a Venezuela, aquellos que se quieren favorecer de las negociaciones fraudulentas que hizo Nicolás Maduro con PDVSA, con Sidro del Orinoco y toda esta situación desafortunada que viven los venezolanos. Y por eso en esto no nos podemos andar por las ramas ni podemos andar pidiendo permiso para hablar. Y por eso hablo con toda la, digamos, la situación. Los venezolanos tienen necesariamente que conocer la verdad. La verdad es lo que le estamos diciendo. Aquí hay la posibilidad de tener un éxito si remamos juntos en función de la misma dirección. Si Juan Guaidó no es el presidente interino, encargado y del gobierno de emergencia el 5 de enero, es en defecto o en su defecto
el señor Nicolás Maduro. En consecuencia, tú tienes que escoger. Lamentablemente tienes que escoger en una situación maniqueísta, sí, maniqueísta, o bien o mal. O estás de acuerdo con Maduro o en este caso estás de acuerdo con Guaidó. No hay medias tintas, no hay una situación intermedia. O es blanco o es negro. Es lo que Simón Bolívar en su oportunidad llamó la guerra a muerte, en este caso con el imperio que dominaba la situación en aquel entonces. El fraude está derrotado por la comunidad internacional, esto por el pueblo venezolano. En consecuencia, todo lo que favorezca al fraude favorece a Nicolás Maduro. Todo lo que favorezca a que se desconozca al gobierno interino, al gobierno de emergencia, a la continuidad constitucional, favorece a Maduro. Así de simple. Todo lo demás es artilugio en función de favorecer a Nicolás Maduro. Yo lamento hablar en este tono y en estos términos, pero Venezuela, a escasos 8 semanas de que se produzca este hecho, es insólito que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, la Causa R, se hayan pronunciado por la continuidad constitucional e insólitamente, y reto, Primero Justicia no lo ha hecho. Yo reto a Primero Justicia a que se pronuncie en relación a la continuidad constitucional. Ya basta de manguereo y de medias tintas y de términos leguleyos en esta materia y en estos mecanismos, porque todo eso favorece a Nicolás Maduro. O estás contra Nicolás Maduro o estás a favor de Nicolás Maduro. Y ese es un reto a María Corina Machado, con nombre y apellido, y a Capriles y a Primero Justicia, que son los que de alguna manera andan detrás del telón tratando de justificar que la salida sea de carácter leguleya. Aquí de lo que se trata es de darle continuidad a esta lucha, de sostener y de mantener lo que hemos conquistado, de mantener que justamente le hemos quitado la popularidad a Nicolás Maduro, que lo hemos deslegitimado de carácter de origen y de materia legítima, con los crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos. Lo demás es accesorio. La irresponsabilidad de muchos políticos lleva a grandes derrotas políticas para los pueblos. Un episodio que no debemos dejar pasar por alto. Hace un año el pueblo boliviano le dio una lección al mundo sacando del poder a un Evo Morales cuyo máximo error había sido violentar la Constitución y pretender reelegirse, a pesar de que el propio pueblo boliviano, en un referéndum consultado por Evo, le dijo que no debía reelegirse. Inclusive, uno deduce que mucha de la gente que apoyaba a Evo, sus medidas económicas, sus decisiones y tal y lo otro, pero no lo apoyaba para una tercera o cuarta reelección, o una reelección indefinida como él pretendía. Salió del poder y producto de esa salida del poder, muy controversial, hubo un año de espacio para poder organizar unas elecciones libres, unas elecciones que permitieran al pueblo boliviano, debido a la cantidad de irregularidades que hubo en aquel momento ejercidas por la gente de Evo. Y resulta que el pueblo boliviano está confrontado a la posibilidad de elegir presidente. Y cuando decidido de Evo Morales, más no gana Evo Morales, que no es candidato, sino Arce. Y digo que no es ejemplos muy recientes en América Latina de candidatos de un mismo partido que tienen unas visiones totalmente contrapuestas. O nos vamos a olvidar
que Santos era el candidato de Uribe y comparen a Uribe, el gobierno Uribe, con lo que luego hizo Santos, que fue deshacer absolutamente todo el legado que había dejado Uribe y negociar con las FARC y todo lo que nosotros sabemos. O Lenín Moreno, que era el candidato del partido de Correa, era igual. Correa estaba en el eje de Maduro nacional, desconoció a Maduro y reconoce la legitimidad del interinato de Juan Guaidó. Y esos ejemplos, como ese, otros no. Evo Morales llegó al poder. Es más, el propio Arce aclaró ayer que Evo Morales no formará parte de su gobierno. ¿Por qué gana Arce? ¿Porque tenía una visión supermayoritaria en la población boliviana? No, sino porque los demócratas, por culpa de los egos, personalidad ante el pueblo, que era Carlos Mesa, que fue el que derrotó el de Dios y de la Virgen y creídos predestinados por la historia para dirigir a Bolivia, presentaron sus candidaturas y el mismo día, Américo, para reforzar tu idea, la derrota de los demócratas no fue ahorita en estas elecciones, el día de la elección. Fue el día de la presentación de las candidaturas cuando se lanzó la campaña electoral, cuando el pueblo boliviano vio que el partido Movimiento al Socialismo tenía una candidatura propia y todas esas fuerzas tenían una unidad con los sectores sociales, ya el mal estaba hecho, porque ya la división quedaba marcada. Y el pueblo dijo, bueno, pero ¿por quién voy a votar de estos? Y eso fue un fardo cuesta arriba, suponiendo cada uno de ellos de que iría a una segunda vuelta. Que aprendamos de la lección de Bolivia, que los egos le hacen un daño trascendental a los pueblos y que, como tú dices, que en este momento político, lo fundamental, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, cuando nosotros descubrimos que todo eso, absolutamente todo eso, forma parte de lo que está en juego en este momento, entendemos perfectamente por qué le has dicho a la opinión pública mediante este programa, ya has emplazado al partido Primero Justicia, a Enrique Capriles. Algunos dicen, no, él no está diciendo sino a título personal, pero Primero Justicia no lo desmiente, como haber dicho la barbaridad de que Juan Pablo Guanipa debió juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para ser el actual gobernador, como si eso le hubiese permitido gobernar a Juan Pablo Guanipa. Esas confusiones que se están generando, o como tú dices, María Corina Machado, que parece que todo le parece mal, todo le parece muy mal, pero que no nos aporta tampoco, ya que tiene el aval de los aliados principales que tienen que ayudarnos, por supuesto, junto a la presión del pueblo venezolano. Vamos a tener que ir a un corte en este momento y regresamos para los minutos finales. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. De lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit. Verás, objetiva e independiente, directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez, Contigo, de este 21. Andrea Tavares, 2 minutos, Américo de Gracia.
Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo estoy absolutamente convencido de que este programa de hoy va a traer cola y va a ser muy escutana. Y además, en el estilo de Américo de Gracia, de decir las cosas como son, no simplemente porque sienta que sea así, sino porque tiene, lo puedo decir que lo conozco desde hace muchísimos años, tiene una conciencia plena de lo que es el deber de un político honesto, de un político que no anda por las ramas, de un político que tiene la responsabilidad, no solamente ante sus electores, sino ante el país. Andrea, por si han quedado algunas cosas que consideras necesarias apuntar por el tiempo de hoy, solamente 2 minutos para luego permitir que Américo cierre el programa de hoy. Solamente quería agregar el tema de la consulta. Esta consulta que está llamando la Asamblea Nacional es importante. Sabemos cuál es la situación del país, el tema de la gente en la supervivencia, pero el tema de la continuidad constitucional y todo lo que hemos discutido hasta ahorita va a tener en la consulta ese complemento de la participación ciudadana muy necesario también. Gracias, Trincado. Y bueno, yo no tengo esa elegancia que tiene Andrea Tavares, ¿no? O sea, que además de ser una dama, es permanentemente elegante. Yo no me caracterizo por ser elegante. Pero aquellos que de alguna manera acusan de que, bueno, nosotros podemos hablar con eso que de la manera como hablamos porque estamos en el exterior. No, yo estoy conectado mi hija en Venezuela. Y mi hija en Venezuela tiene cáncer, coño. Tiene cáncer. Ayer hizo una cola de 9 horas para echar gasolina y no pudo echar gasolina para ir a su oncólogo. Eso es hoy en función de Venezuela y en función de mi país, en función de la liberación de esta tragedia que vive Venezuela. De manera que la molestia que tiene un venezolano que está dentro del país es la misma molestia que tengo yo, que estoy a más de 6.000 kilómetros de Caracas. De manera que no tengo ninguna diferencia una vez que he sido expropiado de mi nacionalidad, de mis bienes, de mi familia y de todo esto que hoy lamentablemente tengo como un fardo y que lo quiero usar a mi favor y a favor de Venezuela, en función de que lo que estoy diciendo es porque lo creo, porque tengo la más firme convicción a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alertar y advertir a los venezolanos de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela y que la clase política venezolana, de la que yo no reniego porque formo parte de ella, tiene una inmensa responsabilidad. Por eso le pido a todos los compañeros venezolanos, a mis hermanos venezolanos, los que estamos en el exilio y los que están en el incilio dentro del país, a que tomemos cartas en el asunto, que no seamos imbéciles de pensar que las cosas pueden ser mejor si no está Guaidó, si no está la Asamblea Nacional. Queremos que se den. ¿O ustedes creen que cuando Churchill se sentó con el comunista y criminal asesino Stalin comunista de manera con beneplácito? Y por eso yo sigo e insisto en el reto a que la gente termine de definirse, que se defina primero justicia, que se defina María Corina Machado en relación al futuro del país, como se ha definido Acción Democrática, como se ha definido Un Nuevo Tiempo y como se ha definido Voluntad Popular y, por supuesto, esta organización a la que pertenezco desde que tengo 14 años de edad y ahorita tengo 61, de manera que no he militado en ningún otro partido
que no ha sido la causa R. Muchas gracias, Trincado. Bueno, muchísimas gracias a Américo. Sobran las palabras después de tu alocución. Andrea, estoy convencido de que este programa quedará grabado en la historia reciente y quizás posterior de este país. Avisar al pueblo venezolano sobre lo que se está tramando en su contra y dejar en claro y ponerle nombre y apellido a aquellos que por una partida sea quien está masacrando al pueblo. Gracias a esta emisora, Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio, por permitirnos Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.